siglo XV, Leonardo da Vinci definió una cámara oscura. Decía que si se coloca una hoja de papel en blanco verticalmente en una habitación oscura, el observador verá proyectada en ella los objetos del exterior, con sus formas y colores. Parecerá como si estuvieran pintados en el papel. Escribió: lo único que faltaba era descubrir la forma de fijar la imagen, o sea, hallar una emulsión sensible a la luz, que se oscureciera al recibir los rayos luminosos, con la que recubrir el papel y un medio de fijarla para que no continuara oscureciéndose. No llegó a descubrirlo. En el siglo XVI se colocó en la pequeña abertura de la caja un lente que no solo concentraba la luz, sino que también proporcionaba cierto control sobre la distancia necesaria para enfocar la imagen en la pantalla, dirigiendo la imagen al interior oscuro y enderezando la imagen invertida mediante espejos. Hacia el siglo XVII se sabía que ciertos compuestos de plata se ennegrecían al exponerlos al sol, pero se ignoraba si era el calor o la luz lo que lo causaba. A fines del siglo XVII, Johann Heinrich Schulze, profesor de anatomía de la Universidad de Andorra, Alemania, descubrió que era la luz la que causaba este ennegrecimiento, con lo que en el siglo XVIII los científicos británicos Thomas Werwick y Sir Humphrey Davy comenzaron sus experimentos para obtener imágenes fotográficas. Consiguieron producir imágenes de cuadros, siluetas de hojas y perfiles humanos utilizando papel descubierto de cloruro de plata. Estas fotos no eran permanentes, ya que después de exponerlas a la luz toda la superficie del papel se ennegrecía. En 1725, Schulze descubrió por accidente que el compuesto que usaba en un matraz para sus experimentos adquiría, donde lo iluminaba el sol, una coloración púrpura negruzca. Recortó varias palabras de una hoja de papel y las colocó alrededor del matraz. Situó esta cerca de una llama, pero no se produjo ningún cambio de color. Cuando la colocó al sol y luego de un tiempo lo sacó, las palabras aparecieron en el matraz tal como habían sido cortadas, fotografiadas por el nitrato de plata oscurecido. Sus hallazgos constituyeron la base de investigaciones posteriores sobre sustancias sensibles a la luz. A partir de ese momento, fueron muchos los que intentaron o lograron tomar fotografías, pero fue José Nicephore en 1827 quien obtuvo la primera fotografía conservada de la historia. Con una cámara produjo en una placa de peltre la imagen de la vista desde la ventana de su estudio. La placa de peltre estaba pulida y pulverizada con una especie de asfalto mezclado con petróleo. La exposición duró 8 horas. En la zona de luz, el betún se endureció y se blanqueó según la intensidad de la luz recibida. Las zonas no endurecidas se limpiaron con disolvente de petróleo y luego se oscurecieron con vapor de yodo para aumentar el contraste. Alrededor de 1831, el pintor francés Louis Jacques Mandé de Guéret realizó fotografías en planchas recubiertas con una capa sensible a la luz de yoduro de plata. Cámaras APS. Si bien estas cámaras tuvieron una corta vida y en la actualidad no se utilizan, es interesante considerar que fueron el resultado de la primera unificación entre el sistema analógico y el digital.
Ahora les voy a hablar de la historia. La cámara fotográfica, tal y como la conocemos en la actualidad, puede parecernos algo normal, no muy impresionante, pero para que se llegara a lo que es hoy, se fueron desarrollando una serie de descubrimientos, pruebas y demás experimentos para así poder tomar una fotografía. Las primeras pautas para su origen las dieron los árabes en el año 1000. A partir de ese momento se fue evolucionando con el pasar de los años y de los siglos. En un principio, las fotos solo eran unas formaciones de sombras nada nítidas, las cuales duraban horas para ser realizadas. Con el tiempo se fue reduciendo el tiempo de exposición, salieron las fotografías a color y muy nítidas, hasta llegar a las fotografías digitales de alta velocidad que llegan a fotografiar a un proyectil a más de 2000 km/h. La cámara oscura original era una habitación cuya única fuente de luz era un minúsculo orificio en una de las paredes. La luz que penetraba en ella por aquel orificio proyectaba una imagen del exterior en la pared opuesta, aunque la imagen así formada resultaba invertida y borrosa. Los artistas utilizaron esta técnica mucho antes de que se inventase la película, para esbozar escenas proyectadas por la cámara. En el transcurso de 3 siglos, la cámara oscura evolucionó y se convirtió en una pequeña caja manejable, y al orificio se le instaló una lente óptica para conseguir una imagen más clara y definitiva. Muchas gracias. Esta información toda detallada es de las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos.